¿Qué les traigo a los papás? No voy a hablar de las mamás, sino a los papás, a lo que Dios permitió ser padre en todo su transcurso, trayectoria de su vida. Yo me decía a mí, en mi casa, yo sé que no tengo nada de extraer a los papás, pero él me habló y me dijo que era, no sé si decirle enseñanza o prédica, pues él me dio el título: traer las cualidades básicas de un padre. Amén. Yo decía, Señor, tremendo tema, papá. Aleluya. Y al final me dio un poema para un buen padre. Mira que Dios es tan bueno y maravilloso, hermano. Quizás a muchos no les va a gustar lo que la hermana va a hablar hoy, pero no sé yo, hermano. No miren a mí, miren el que quiere tratar, corregir, dar bendiciones, todo Dios va a hacer en esta tarde. Vamos a buscar nuestra Biblia, y a veces me decían, no vas a hablar de dos hombres de la Biblia. No voy a meterme en el trayectoria del tema, porque esto me da más un pedacito de cada cual. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Amén. Del 22 al 25. Luego estaré orando. Luego van a buscar Lucas 15, del 11 al 24, y estaremos orando. Amén. Son dos, nada más voy a tratar de ser breve. Me explico que lo pongo. 1 Samuel, capítulo 2, del verso 22 y 25. Voy a leer aquí en mi Biblia, Dios habla hoy. Luego mi hermana Mirna me lo va a leer en la Reina Valera. Que como andan las cosas, hermanos, hay que cuidarnos mucho, porque se están diversificando las palabras de Dios. La Biblia lo están cambiando, y tenemos que cuidar en salud, para que Dios nos dirija de que estamos leyendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Por tanto, les digo, todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defiende? ¿Quién la defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarle la vida. Hermana Mirna. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oso de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Voy a mirar a mi hermana Tatiana, que me lee San Lucas 15, del 11 hasta el 24. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esa es la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y desease llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Padre, damos gracias a Dios por tu palabra. Señor, en esta hora que pediste que seas tú que tome la mente de cada uno de esta hora, Dios. Atamos y reprendemos toda distracción, todo lo que viene en Dios, estamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, conecta la mente de mis hermanos con el tuyo, mi Dios, y dale un corazón que reciba tu palabra. Padre, en esta hora yo te pido que seas tú que me hables a mí primeramente, que no sea yo que hable, sino que seas tú, y que tú pases, Señor, este carbón por mis labios, Dios, y que tú, Señor, sea que te glorifique en cada padre, porque hoy es un día especial a la cual tú vas a sacar a los padres de Shekinah, mi Dios, y a los padres que más fuera, mi Dios, tú también le vas a hablar. No sé cómo lo haces, Señor, pero tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mira, hermano, cuando yo estudiaba este pasaje, lo que más me llamó la atención fue la maldad de los hijos de Elí. Desde la parte de 22, en cuanto a Elí, era muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que hacían sus hijos. Hermano, él sabía todo. Para mi concepto, él era un padre muy pasivo. Era un padre que no tenía suficiente autoridad para poder decir a sus hijos lo que estaban haciendo. Eran sacerdocios, que hacían cosas. Tú te imaginas que no quiero meterme al lleno de esto porque tú conoces el pasaje. Pero ¿qué pasa con él? Que era el padre que Dios le puso a él, que fuera padre de esos dos hijos. Él le llamaba la atención, pero él no puede hacer muchos vacilos así. Ay, no hagas nada porque él es un niño, o él es un joven, hermano, cuidado. Porque así como hizo Elí, le llamó la atención de Dios a sus hijos. ¿Por qué están haciendo esto? Él decía, porque la gente comentaba, la gente hablaba de lo que hacían los hijos de Elí. Hermano, ¿cómo se sentía Elí? Pero como Elí no hizo nada, no pudo decir nada, ¿qué hizo Dios? Alabado a Dios. Tengamos cuidado nosotros como papás, que a veces nos estamos apaciguando sin vergüenzura a nuestros hijos y decimos: no va a hacer nada, no va a pasar nada. ¿Y qué pasó ahí hoy día? Dios le quitó la vida a los hijos de Elí, porque me imagino que eso fue tiempo y te hacían usted conoce la historia, pero dice aquí, porque él le hacía las acciones que ellos hacían. Eso es lo que le molestaba más a Dios, las acciones que hacía en la iglesia y que hacía con las mujeres que iban a la tienda a llevar que hacer las cosas de las que presentaban a Dios. Pero nosotros a veces hacemos así como Elí. Hay muchos papás como Elí, que son cómodos, que no hacen nada. Porque usted sabe, porque Dios es un Dios así. Sí, me acuerdo de mi pastor decía: tenemos que ante la batalla tenemos que autoridad. Porque Dios te pregunta: ¿qué hiciste tú con ese hijo? Pero Elí no supo hacer nada. Él permitió, todo lo pasó pasivo, todo era tranquilo, no tenía carácter, porque Dios tenía que hacer algo, hermano. Y a veces nos preguntamos: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué le pasó eso a mi hijo? ¿Y por qué le pasó eso a mi hija? Porque usted estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y a veces Dios tiene que actuar
a veces nos duele que Dios actúe, pues tiene que hacerlo, hermano, para que el pecado no siga subiendo más y más y más. Amén. Porque eso que pasaba con el hijo de Elí, y decía, ¿quién la defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dio. Él les decía, porque el Señor habrá decidido quitarle la vida. ¿Por qué no le quitó la vida? Porque tú no hacías caso al papá, pues Dios le tiene que hacer caso. Bueno, Dios, hoy le quito la vida a ellos. Hermanos, nosotros no caigamos en eso. Corríamos a nuestros hijos, digámosle a nuestros hijos lo que están haciendo es mal. Seamos padres obedientes a la voz de Dios. Amén. Y que todo lo que Dios nos diga, aunque nos duele, hermano, nos duele, pero tenemos que soltarlo cuando es el momento de soltar a nuestros hijos. Aleluya. Amén, hermanos. Vamos a pasar el pasaje, porque la predicación es el pasaje del hijo pródigo. Me dice, gracias. Había el hijo menor. Vemos, el papá tenía cuántos hijos, 2 hijos, uno mayor y uno menor. ¿Qué hacía el menor? Ay, te hace la historia también. Uno tenía 2 hijos y más joven le dio a su padre también la padre. Quería su herencia, quería que lo repartiera y le diera sus bienes para ir a hacer a negociarlo con sus amigos, mujeres y todo. Pero el hijo menor creía que este Dios no para siempre el dinero. Algún día el dinero se acaba, hermano. Aleluya. El dinero se acaba algún día. Los placeres terminan. Todo lo que tú has hecho se termina. Y él cree que nunca se va a terminar. Y que va a seguir gozando y pagando y pagando y pagando. Pero llegó un momento, hermanos, que le llegó que a su vida, de tanto desenfreno que había, Dios, stop. Un momento. ¿Qué le pasó? ¿Se vio en qué? En escasez de comida, de ropa, de todo. Y estaba en un país que ni sabía, ni conocía, ni nada. Pero fue a pedir, ¿qué cosa? Trabajo. ¿Qué pretendía? ¿Que le iban a dar un trabajo de un trabajo de cultivo? No. Mira lo que le dieron. ¿Comían qué cosa? Pedir trabajo a un hombre del lugar, lo mandó a su campo a cuidar qué cosa, cerdos. Y tenía ganas de llenarse de estómago con la guardaba de comía los cerdos. Mira que hasta qué punto llegó él a comerse la comida del cerdo. Yo no sé qué es la comida del cerdo que comen, no sé, pero imagino que eso sabe mal. Y eso, ay, pero cuando tú tienes hambre, tú comes lo que sea, ¿verdad? Porque no quieres morir. Y él decía, ay, no, cómeme esta comida. Ay, mi hermano que él se puso a pensar. Al fin se puso a pensar cuántos trabajadores de la casa de mi padre tenían comida de sobra, que podían botarlo en la basura y todo. Pero él nunca parecía que se encontrara en esta situación. Hermano, a veces creemos que nunca va a estar en una situación X. Porque la soberbia y el orgullo no nos deja ver la situación que estamos en la papa, tenemos todo. Pues hay un momento que Dios dice, hasta aquí. Aleluya. Hermano, siempre le digo a Dios, le estoy diciendo, hazme siempre humilde. Amén. Hazme siempre humilde, para no menospreciar a lo que está a mi lado. Amén. Ay, porque tú me dices todo tal y todo aquello. Él tenía un rico, era rico. Pero no sabía, no pensaba a más Amén. que iba a llegar a esa condición. Así es. Pero es lo que hace Dios, hermano. Viva el Rey, aleluya. Dios nos permite llegar a condiciones peores para que veamos que hay un Dios en el cielo. Y hoy día los jóvenes se olvidaron de eso. Están cada bonito, esto. Yo siempre le digo a mi hijo, no te olvides lo que Dios te dio. Amén. No te lo dio tu mamá.